Antiguo Egipto. Egipto se encuentra al noreste de África. Su río principal es el Nilo, el más extenso del continente y el segundo más largo del mundo. Al este está el Mar Rojo, al sur la región de Nubia, al oeste linda con el desierto de Libia y al norte con el mar Mediterráneo. África es un continente muy rico desde sus recursos naturales hasta su antropología. Se sabe que el ser humano originalmente proviene de África. La mitología de las tribus africanas está muy emparentada con la religión egipcia. Ambas se centran en la muerte y la vida de ultratumba. Al sur de Egipto, en Nubia, actual Sudán, comienza la historia del país de los faraones. Allí se han encontrado escrituras muy antiguas que datan del 5000 a.C. Al sur de África están los Hotentotes y los Bosquimanos, que son los grupos humanos más antiguos del planeta. La historia de Egipto, al igual que la Mesopotamia, comienza al lado de un río. Los desbordes del río Nilo, 2 veces al año, ayudó a la fertilidad de la tierra y pronto, a orillas de este gran río, comenzaron a formarse asentamientos y luego ciudades. Los pueblos que se acercaron a este río eran del sur de Egipto, norte de África y Arabia, formando así el pueblo camita. Al principio había 2 reinos, el Alto Egipto, llamado el Valle, que estaba al sur, y el Bajo Egipto, llamado el Delta, al norte. En el 3000 a.C., cuando comienza la Edad Antigua y nace la Escritura, estos reinos se unen, y allí comienza la historia de este país. Su primera capital fue la ciudad de Tinis, luego se trasladó la capital a Tebas, y por último a Memphis, cerca de la actual capital de El Cairo. La historia antigua de Egipto es larguísima, está llena de periodos, algunos divididos en dinastías. Su historia comienza en el 3000 a.C. y finaliza cuando los persas la conquistan en el 525 a.C. En el 3100 a.C. comienzan las 2 primeras dinastías, luego por el 2700 el Imperio Antiguo, compuesto por 4 dinastías. Hacia el 2185, el primer periodo intermedio. Luego hacia el 2050, el Imperio Medio. Más tarde, si seguimos la línea de tiempo, está el 1800, también antes de Cristo, por supuesto, donde aparece el segundo imperio intermedio, que es el periodo de los Hicsos. Hacia el 1567, aparece el Imperio Nuevo, también llamado Periodo de las Conquistas. Más tarde, hacia el 1085, Periodo de Decadencia. Y entre el 663 al 525 es la época saíta. El sistema de gobierno fue la teocracia, o sea, el gobierno de Dios, donde la religión era la base de todo. El principal líder se lo llamaba faraón, o sea, rey de la casa grande. A este se lo consideraba un ser divino, descendiente de los dioses. Tenía un poder absoluto y centralizado en su persona. La mano derecha del faraón era el visir. Se encargaba de controlar a los gobernadores y vigilar el funcionamiento del imperio. Tenía varias funciones y solo el faraón estaba por encima de su autoridad. Luego le seguía el escriba real, que junto con otros escribas se encargaba de los actos de gobierno, cálculo de obras e impuestos del imperio. Podía registrar las operaciones realizadas y las órdenes del faraón, pues era uno de los pocos que conocía la escritura. Luego venía el gran sacerdote, que se encargaba del culto. Era el líder de una gran estructura de poder dentro del imperio. Luego le seguían los gobernadores de los nomos. Eran 42 en todo Egipto. Los nomos vendrían a ser como provincias. Los mercaderes, comerciantes y artesanos seguían en el escalafón. Luego venían los campesinos, los cuales llevaban una vida muy dura: cuidar el campo de la sequía, los diques, regar los campos, arar, sembrar, cosechar y guardar los productos en los almacenes del Estado. Por último estaban los esclavos, que realizaban los trabajos más penosos. La mujer era considerada inferior al hombre, pero gozaba de amplios derechos civiles. Podía disponer de sus bienes
sin depender del marido. Su principal actividad económica fue la agricultura, monopolizada por el faraón y los sacerdotes. Se producían hortalizas, legumbres, trigo y cebada en los que hacían pan y cerveza, que era la bebida nacional. Producían muchos juegos de mesa y juguetes, artículos de orfebrería, papiros y vidrio. El tributo, ya sea pagado en materias primas o mano de obra, era fundamental en la economía interna. El comercio era importante en la economía, pero al no existir el dinero se limitaba al trueque. En comercio exterior se exportaba oro de Nubia egipcia, cobre de Sinaí y piedras de las canteras del Valle del Nilo. En cambio se importaban numerosos productos como madera de Sudán, cedros de Fenicia para los sarcófagos, de Sudán y Nubia el marfil, y esclavos. De Arabia se exportaban perfumes y a través de Babilonia productos de la India como especias y artículos de lujo. Las pirámides fueron parte de un proceso evolutivo de la arquitectura funeraria egipcia. Primero se construyeron las mastabas. No solo fueron el hogar del faraón fallecido y su familia, sino la base arquitectónica de las futuras pirámides. Luego se crearon las pirámides, que eran como mastabas pero más grandes, largas y puntiagudas en su base superior. Como los ladrones de tumbas se volvieron un problema, se pusieron de moda los hipogeos, que eran necrópolis subterráneas, más difíciles de saquear. La pirámide más grande de Egipto es la maravilla del mundo más antiguo que aún perdura, que es la pirámide de Keops. Los jeroglíficos fueron la escritura ideográfica de los antiguos egipcios. Se tardó miles de años en descifrarlos. La religión era politeísta y basada en la vida de ultratumba. Entre los dioses más destacados estaban Atum, creador del universo, Ra, dios del sol, y Osiris, dios de la muerte. Sus creencias estaban orientadas únicamente al culto de los muertos y al inframundo. Para los egipcios, la muerte era la separación de 5 partes esenciales del individuo. 3 de ellas eran materiales: el cuerpo, la sombra y el nombre. En la parte inmaterial estaba el Ka, que era una ínfima energía cósmica que se depositaba en el ser para darle vida a su cuerpo. Por último estaba el Va, que era su personalidad. Por ello los egipcios tenían la intención de conservar el cuerpo del difunto, para que su espíritu siguiera teniendo una morada, y se le daba una tumba sólida, para honrar por siempre su nombre.